amigos, ¿eh? Y a mí me gusta compartir también con ellos una parte y una parte para nosotros. Compartido el mensaje. ¿Les gusta eso? Bueno, vamos a tomar una escritura que a lo mejor se la saben de memoria y los felicito, ya somos más. Qué bueno. Es una escritura que la encontramos en el capítulo 3 del Evangelio escrito por Juan Apóstol. Santo eres, Señor. Capítulo 3. Sí, estamos leyendo aquí del 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no es Dios, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Tomen sus lugares. De acuerdo con la carta que Pablo escribe a los Corintios 4:16, la segunda carta dice que tenemos dos cuerpos. ¿Sí? Tenemos dos cuerpos, según la palabra. Uno que es natural, uno que es carne, desde las uñas hasta la punta de los dedos, es carne. Y ese cuerpo de carne fue engendrado por una simiente corruptible, la de papá y mamá, corruptible. Y ese cuerpo tiende a desgastarse, tiende a cansarse, a envejecerse, a perder la fuerza, aún la vista. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es ese cuerpo. Porque lo que es nacido de la carne, carne es cuando estaba bebito, cuando llegó a adolescente, cuando llegó a joven y cuando llegó a viejo anciano. Sigue siendo de carne eso. Más arrugada que antes, pero sigue siendo de carne. Ese cuerpo. Entonces ese cuerpo está sujeto a una vida muy corta. El Salmo 90, ¿cuántos lo han leído? Habla de que los más robustos son 70 años, ¿no? Y con esto es ¿qué? Y los más 80, pero cuando llegamos a 70, ¿qué hay? Molestias, trabajos. Está desgastado, pues. El cuerpo físico se desgasta. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Se va rápido esta vida. ¿De acuerdo? Bueno, pero hay otro cuerpo que se llama alma.
el alma. Ese cuerpo se va rejuveneciendo de día en día, según lo que leímos en 2 Corintios 4:16. Ese cuerpo se va rejuveneciendo de día en día. Y ese cuerpo, lo que le rejuvenece a él es una simiente no corruptible. Es la simiente incorruptible que se llama palabra de Dios. Entonces ese cuerpo celestial, ese cuerpo llamado alma, se alimenta de palabra de Dios. Por eso Jesús dijo en Mateo 4:4: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay dos alimentos ahí, uno para el natural y otro para el cuerpo celestial. Muy bien, ese cuerpo celestial no lo pueden matar las balas ni las bombas atómicas. Podía Estados Unidos tirarle toda la bomba atómica a un creyente, y lo que va a matar va a ser el cuerpo natural. Lo va a hacer ceniza, polvo, pero al otro va a seguir vivo. Qué buen cuerpo me dio el Señor entonces. Un cuerpo celestial que no lo daña nada, ni el frío ni el calor. Y ese cuerpo no le da gripa, ese cuerpo no se enferma. El que se enferma es el otro natural, este otro, el que se va desgastando. Sacaban la defensa del cuerpo y nomás le hablan de gripa, ya le da uno, aunque no le estornuda, dice, no tiene, pues. Es un cuerpo muy débil. Entonces cuando viene Jesús el Señor, fíjense bien, cuando Él viene y se manifiesta en carne, lo que dice Hebreos 2:14: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, se refiere a todos los humanos, nosotros, Él también participó de lo mismo. Esto quiere decir que traía dos cuerpos también. ¿Estamos de acuerdo con eso? Traía dos cuerpos también Él. Y ese cuerpo natural, físico, de carne de Jesús se cansaba, le daba sueño, sentía hambre, sentía sed, como el nuestro, como el cuerpo de nosotros. Nada más que ese cuerpo no fue hecho por simiente corruptible. Aquí está la diferencia. Ese cuerpo fue engendrado por el mismo Espíritu Santo de Él. Por eso María no comprendía eso, no lo entendía María. Cuando el ángel va y le dice que pues va a dar a luz un bebé, y se asusta ella: ¿cómo es posible si yo no conozco varón? ¿Cómo va a ser esto? Es que el nacimiento de ese bebé iba a ser sobrenatural, no natural, sobrenatural, que está por encima de todo lo que miramos y lleguemos a ver en lo natural. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dijo, va a hacerte sombra, y van a ser un bebé, un niño, que será llamado Hijo del Altísimo, pero le vas a poner por nombre Jesús. Y sí, llegó el momento en que María se embarazó, salió embarazada, pero no de José. Por eso ese cuerpo de Jesús era diferente al nuestro en ese aspecto. En ese aspecto era diferente. Pero ese cuerpo sentía también lo que sentimos nosotros, sed. ¿Cuántos sentimos sed? También Él. ¿Cuántos sentimos el hambre? También Él. ¿Sí? Nada más la diferencia que Él vino al mundo, vino a Jerusalén, nació allí,
y aunque estaba rodeado de él, se conservó sin pecado. Qué glorioso, ¿no? Sin pecado, para llevar ese cuerpo sin pecado por los pecados de nosotros a la cruz del Calvario, para ofrecerlo como una ofrenda de sacrificio por nosotros. Pero él tuvo que desarrollar un ministerio antes de ir a la cruz, antes de morir. Y cuando Jesús se presentó públicamente para predicar su palabra, vamos a consultar en Lucas capítulo 4 algo que sobresale aquí. Capítulo 4 del Evangelio escrito por Lucas. 4:16 en adelante, ¿sí? Leo. ¿Están todos por allí? Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Qué tremendo esto. Y a predicar el año agradable del Señor. Bueno, cuando leemos aquí esto, Jesús entra a la sinagoga, se le da el libro, lee y explica la profecía, y dice para qué. Una de las cosas que me llama la atención aquí: dar buenas nuevas a los pobres, versículo 18, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Nótese que hasta este momento ningún profeta, ningún sacerdote de la antigua ley, ningún sumo pontífice de la antigua ley había desarrollado un ministerio tal como este que estamos leyendo aquí. Nadie. Es la razón por la cual Nicodemo está asombrado, No pierdan lo que leímos en San Juan 3. Es que en Israel no había aparecido nadie así. Es más, los alguaciles, cuando fueron a aprender, lo que dijeron, ¿acaso lo aprendieron? No. Cuando lo oyeron predicar, se quedaron nomás con la boca abierta ahí. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Ese fue el mensaje que trajeron a los que le habían mandado que lo apresara. Pero no tan solo hablaba el Señor así, sino que venía dando al pobre, dándole el perdón de pecados, la salvación, haciéndolo rico con la palabra misma, porque Santiago más tarde lo interpreta ahí en el capítulo 2:5, ¿no? Que Dios había escogido a los pobres, ¿para qué? Para que fueran ricos en fe. Este predicador venía enriqueciendo al pobre, cosa que ningún predicador lo hizo. Muy diferente el ministerio de Jesús. Es cierto que traía un cuerpo natural visible, pero traía algo muy especial. Venía enriqueciendo al pobre, haciéndolo rico. Y luego viene la otra palabra: quebrantados de qué? De corazón. Esto jamás ningún profeta, ningún sacerdote, voy a repetirlo, ningún predicador del Antiguo Testamento podía hacer esto. Quebrantados de corazón. No sé si en la fraternidad pasada les expliqué esa palabra quebrantado. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Este predicador trae algo muy especial. A los quebrantados
de corazón. Le explicaba yo que la palabra quebrantado viene del hebreo sutrivo. Anótela si gusta. Sutrivo. S-U-T-R-I-V-O. Sutrivo. ¿Qué significa esa palabra quebrantado? Se lo voy a explicar. Triturado. ¿Está viendo? Triturado, demolizado, hecho pedazos, molido. Oiga, ¿qué trabajo traía este predicador? Era una señal maravillosa que jamás nadie le había logrado hacer. Imagínense este predicador para esas personas que estaban pasando por eso, triturados, demolizados, hechos pedazos, molidos. Así, en los tiempos de Jesús, había gente que así estaba viviendo. Por eso usa Pablo en el capítulo 2 de Efesios que vivíamos sin Dios y ¿qué? Sin esperanza. Y sin esperanza. Díganme qué esperanza tenía el quebrantado, que significa triturado, demolizado, hecho pedazos, molido. ¿Qué esperanza tenía de vivir? Díganlo. Ninguna. En lo natural, cuando un hombre es hecho pedazos, directo al panteón. Está hecho pedazos. Cuando el alma del pecador pasa por este proceso, solamente Jesús podía juntar los pedazos. Denle un aplauso al Señor. ¡Santo! Sí. Cuando yo leí esta escritura me quedé impactado. Luego la palabra triturado. Las hermanas que trabajan en la cocina saben muy bien, ¿verdad? Cuando agarran un cuchillo ustedes, ¿nunca ha triturado usted alguna fruta? ¿Sí, hermanas? Pone por ahí un tomate y cuando le tritúramelo, lo voy a dejar en pedazos grandes o muy pequeñitos. Y solo este predicador iba a hacer esa señal en él. Esos pedacitos los iba a juntar otra vez. ¿Cómo me quedo asombrado yo? ¡Ah! Sentí un chicotazo aquí por dentro. Eso, triturado. Por eso están asombrados los sacerdotes por Jesús cuando se presenta en el templo y está diciendo eso. ¿Cómo es posible que un predicador, una cosa que ha sido triturada, pueda juntar esos pedacitos y juntarlos y darles vida otra vez? Es para agradecerle a Dios con todo el corazón. Lloro de alegría, de agradecimiento con Dios, hermanos. Triturado. Y luego hecho pedazos. Eso es otra cosa. Hecho pedazos. Ya eso es más grande, ¿no? Pues aún es que de toda clase de pecadores hay en este mundo. Unos triturados
otros hechos. Parece que veo un brazo entero ya tirado, el pie tirado allá, las tripas salidas, un brazo tirado allá, una mano, porque está hecho pedazos. Hasta ahora nadie ha podido hacer vivir a alguien así, hasta que se presenta Jesús. Yo voy a hacerlos vivir. Ese que está hecho pedazos, voy a juntar pedazo con pedazo. ¿Cuántos han leído Ezequiel 37? Bueno, me están entendiendo más claro esto. ¿Cómo mira a Israel tirado por el mundo en el campo de Israel? ¿Cómo lo mira? ¿Cómo lo mira Ezequiel? Pero no están unidos. Estaban revueltos, como si dijéramos que nos cortaron la mano derecha a todos. Hicieron un montón ahí de manos. ¿Cuál es la mía? ¿Cuál es la suya? Solo Jesús sabía qué parte le pertenecía a cada pecador y qué parte le faltaba a cada quien. Iba a juntar los pedazos para unirlos, ¡ah!, y darles vida. Una señal para el hombre pecador, imborrable. Solo Él y nada más que Él. Viene lo más difícil, significa molido también. Eso está peor todavía cuando me puse a pensar en el significado de esta palabra hebrea, su tribu, para hablar del quebrantado. Molido. ¿Usted ha molido alguna vez algo? ¿Qué es lo que ha molido alguna vez, hermano, usted? Cuando usted muele carne, porque se muele la carne, ¿verdad? También. Si a nosotros nos molieran en un molino a todos, ¿quién sería usted? ¿Quién sería yo? ¿Quién podría distinguir a usted quién era usted? ¿Quién podría saber quién es Juan? ¿Quién es Israel? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Humberto? ¿Quién es el hermano Saúl? Está molido. Cuando ya está molida una cosa, es polvo, semejante al polvo, ¿no? ¿Está molido a qué? ¿Cómo se le puede dar forma a lo que está molido? Imposible. ¿Cómo volver a la vida algo que está molido? Solo Jesús. Yo vengo para eso, dice Jesús. Yo he venido para que tengan vida lo que está molido, lo que está triturado, lo que está hecho pedazos, etcétera, 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 etcétera. Lo que está triturado, yo vengo para darle vida. Voy a hacer señales en las gentes que jamás las van a olvidar. Voy a hacer señales en ellos que jamás se les va a borrar. Cuando yo leo estas partes y me examino a mi vida, yo creo que yo estaba molido. ¿Cómo está usted, hermano Padre? ¿Cómo vivía usted? ¿Cómo estabas en el pecado? Estabas molido, ¿verdad? ¿Usted cómo estaba, hermano Saúl? ¿Cómo estaba usted? ¿Cómo estaba usted en el pecado? ¿Cómo estaba usted en el pecado? ¿Qué figura tenía usted? ¿Qué figura tenía yo? Nadie podía distinguir quién era. Molidos. Pero para eso viene Jesús. Para eso que está molido, me pongo a pensar cómo juntó partecita por partecita y cómo él supo cuáles eran las partes de su cuerpo, de su alma. ¿Cómo supo él las partes de su cuerpo, de su alma? ¿Cómo supo él las partes? Y esa alma que estaba de esa manera molida, de repente resucita. De repente recobra vida. Empieza a sentir gozo y alegría y paz, lo que no sentía antes. Se siente que
Para eso vino Jesús. Santo su nombre. Me dio otro segundo chicotazo. O sea, ¿cómo siento yo? Como que pego un toque eléctrico en el alma. Es la unción, pues. Es la unción. Ahí siento. Y me ahoga el llanto, por eso le paro. Soy muy llorón, pues. Porque yo me estoy analizando. ¿Quién de aquí estaría triturado? Porque hay quienes pecaron en menos grado, otros en más grado. Hay unos que llegaron hasta el fondo. Levanten la mano los que llegaron hasta el fondo. Esos son los molidos. Sin embargo, aquí están gozosos. Aquí están gozosos. La religión más grande no les dio esperanza. La sociedad no nos dio esperanza. El dinero no nos trajo esperanza. Fue Jesús el único que pudo darle vida a lo que estaba molido. Es que tenemos hijos que, gloria a Dios, ¿verdad?, no fueron molidos. Claro que sí estaban quebrantados. Estaban hechos pedazos en menos grado. Porque tenemos hijos, nietos, que gracias a Dios nunca fueron borrachos, no fueron drogadictos, pero estaban hechos pedazos también. No tenían el gozo de la salvación hasta que vino Jesús a sus corazones. Y aquel joven que estaba hecho pedazos, Jesús juntó los pedazos y los unió y formó esa alma otra vez. Y ahora esos jóvenes pueden alabar al Señor y gozarse en Dios. Son una juventud diferente en Cristo, porque Jesús hizo esa señal en él que nadie pudo retirar. Nadie. Voy a acelerarme porque para explicar un poco esto del 3 acá. Hay mucho que tocar aquí, hay muchas cosas. Porque aquí yo explico acerca del fuelle de Dios, fíjense. ¿Cuántos han hablado del fuelle de Dios alguna vez? Ahí está un mensaje muy hermoso que Dios me ha revelado. El fuelle de Dios. Hermosísimo. Entonces, solamente Jesús pudo hacer esto aquí. Porque así lo digo, repito el versículo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Cuáles son esos cautivos, hermanos? ¿Sabe usted cuáles son esos cautivos? Un cautivo es llevado preso involuntario. ¿Me explico? Por eso hay una diferencia aquí para interpretar la palabra. Un cautivo es llevado preso involuntario. ¿Acaso había de esa gente? Sí la había. Sí la hay. ¿Se acuerdan cuando Pablo tuvo que reprender un espíritu de adivinación que había en una muchacha? Amén. En Hechos 16. Esos son llevados cautivos por el diablo, y a veces hasta desde niños. Los padres los llevan con los hechiceros. Ese niño no entiende nada, no puede defenderse, y sale todo endemoniado y crece endemoniado. Por eso Jesús se distingue. También vengo para esos que están cautivos por el diablo, que fueron llevados cautivos. Ellos no deseaban meterse en la hechicería, en la brujería. Y voy a ir más allá. Jóvenes que nunca querían ser drogadictos, adictos a la droga,
pero alguien les hizo una trampa. Les inyectó algo sin que se dieran cuenta, o le echó en una bebida, se la tomaron y al rato andaban riéndose solos por las calles, hablando solos. Les digo porque yo conozco gente de ese en Morelos, el pueblito donde yo vivo. Dos muchachas jovencitas de escasos 14 años, muy sanas las niñas, en la escuela. De repente llegaron de la escuela a la casa riéndose solas, hermanos, platicando solas. Los padres no hallaban qué hacer y así murieron, porque no quisieron aceptar al que podía libertarlas de esa cautividad. Digo, yo me quedo con mi religión católica, dijo la mamá y el papá, así que quédese usted con su evangelio, me dijo, por otro lado. Váyase con su palabra, con el evangelio por otro lado, me dijo. Que mis hijas mueran, pero en la Santa Madre, dijeron. La religión más grande, Santa Madre, Iglesia Católica, aquí que mueran. Pero esas niñas ya no podían hacer nada porque no eran dueñas de su mentalidad, no coordinaban nada. Usted no ha encontrado gente que se ríe sola, platica sola, pero que no querían ser viciosos. Alguien les hizo una trampa. Llevados cautivos es uno que es llevado involuntario, no por voluntad. Hay gente que por voluntad se mete a la droga, a ingerir eso, pero hay gente que no. Y Jesús para todos traía la medicina completa. Para todos venía Jesús, haciendo esas señales tremendas. Y viste a los ciegos también. ¿Cuántos ciegos? ¿Qué decía el ciego Bartimeo? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, gritaba. Y la gente le reprendía para que se callara. Pero cuanto más le gritaban que se callase, él gritaba más fuerte: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y seguía gritando hasta que Jesús se detiene y lo manda a llamar con los discípulos. Tráiganlo para acá. Van los discípulos y le dicen: ten confianza, el maestro te llama. Se levanta aquel hombre, lo levanta y lo traen a Jesús. Y Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Le dijo. Señor, le dijo, pues que reciba la vista. Recíbela, le dijo, tu fe te ha salvado. Todas esas noticias corrían por Jerusalén. No había televisión, no había radio, pero el que sanaba lo contaba por donde iba. Iba diciendo lo que Jesús había hecho con él. Y Nicodemo, como era uno de los miembros del Sanedrín, ¿cómo no se iba a enterar? Porque a los que Jesús sanaba ya no se paraban en las reuniones de ellos. Oye, aquel ciego que traen aquí ya no lo traen. Ahora seguían a Jesús. Gloria al Señor Jesús. Se les iba acabando la membresía a ellos. Y Nicodemo se da cuenta. Bueno, yo voy a investigar esto. Nomás que voy a ir de noche. El que si voy de día, ¿qué van a decir de Nicodemo, el maestro de Israel? Me van a criticar. Pero eso que estoy oyendo, que estas señales que hace ese Jesús, jamás nadie las ha hecho. Algo trae ese predicador. Ningún hombre ha hecho lo que él viene haciendo. Yo debo de descubrir cómo le hace. ¿Qué trae? Y si llega él. Usted leyó en el capítulo 3, ¿verdad? De San Juan. Y regreso ahí otra vez. Regreso. Gloria al Señor Jesús. Verso 2. 3:2. ¿Ya lo tienen los que están ahí atrás? Este vino a Jesús
¿Cómo dice su Biblia? De noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Estamos leyendo ahí? Ahí paremos un poquito. Cuando Nicodemo le pregunta a Jesús acerca de las señales, fíjense bien, él viene tratando de investigar que Jesús le diera por su... Sí, fíjate Nicodemo, que sí vengo como maestro, como tú estás diciendo, y etcétera, etcétera, etcétera. Jesús no le contesta nada sobre eso, si ustedes notan. Como que Jesús ni lo oyó hablar. Jesús lo quiso llevar a algo más importante. Lo quiso llevar a algo que ese hombre desconocía. Y queremos decirle que nadie puede ver el reino de Dios hablando espiritualmente. No voy a hablar del reino milenial, sino de eso, espiritualmente ahorita. Nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Ahora, si alguien quiere ver el reino de Dios en su vida manifestado, tiene que nacer de nuevo. Sí, porque Jesús aquí, vamos a seguir leyendo. ¿Sí? ¿Estamos ahí otra vez? Amén. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo ni siquiera viene preguntando eso del reino, Él viene preguntando de las señales. Nótese eso, Entonces, Nicodemo, para poder ver el reino de Dios en su vida, tenía que nacer de nuevo. Y si quería entrar en el reino de Dios, tenía que nacer de agua y del Espíritu. Una cosa es ver el reino de Dios, otra cosa es entrar en el reino de Dios, mis hermanos. Y hay quienes han entrado al reino nada más porque han nacido de nuevo, pero les falta otro pasito más: nacer de agua y del Espíritu. Porque hay gente que viene y mira las señales, ¿o no? Aquí las mira, pero nunca se arrepiente, nunca se aparta del pecado, nunca se bautiza en el nombre del Señor Jesús. ¿Y sabe usted cómo se nace de nuevo? Vamos a leer Santiago 1. Santiago 1. Veamos cómo se nace de nuevo. 18. Él, hablando de Jesús, de su voluntad nos hizo nacer. ¿Por qué, hermanos? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Gloria a Dios. Entonces, cuando la persona nace por la palabra, experimenta el reino de Dios en parte, para que no crean que es todo, en parte. En parte. Cuando se nace de nuevo por la palabra, nacimiento espiritual, y mira el reino de Dios manifestado en él. ¿De acuerdo? Porque lo hace nacer. Y voy a explicar la palabra reino. La palabra reino viene del griego vaselía.
y significa tomar dominio y territorio. ¿Cómo lo ve usted eso? La palabra reino viene del griego basileia, significa tomar dominio, territorio y territorio. Y Jesús, óigame bien, Jesús, suprema autoridad, viene y toma territorio, quitándole las almas al diablo. El diablo que estaba dentro de las vidas humanas, viene Jesús y afuera. ¡Fuera, demonios! Porque ahí voy, dice Jesús. Toma dominio, territorio, en los lugares donde el diablo tenía dominio. Satanás tenía el mundo entero bajo el maligno. Así dice Juan, capítulo 5. Pero viene Jesús y le quita ese territorio. ¿Cuántos eran territorio del diablo aquí? ¿Quiénes éramos territorio del diablo? Sí, no estamos por blancas palomas aquí. Éramos territorio del diablo. Ahora, ¿quién pudo tomar ese dominio en nosotros? Jesús. Echó para afuera al diablo, salió el espíritu inmundo de nosotros y se posesionó con su Santo Espíritu en nosotros. Ahora dice Jesús: yo reino en este territorio. Con mi dominio, con mi poder, recuperé territorio que el diablo me había quitado. El territorio que Adán, el primer Adán, perdió. Ya le dije que reino significa dominio, hermanos. Dominio. ¿Y qué le pasó a Adán? ¿Cuántos han leído Génesis 1, Génesis 2 y Génesis, los 3 capítulos? ¿Cuántos han leído eso? Amén. Cuando Adán es puesto en el huerto de Edén, díganme ustedes, ¿tenía dominios Adán? Sí. Le dio todo ese dominio a Dios. Tenía ese dominio. Le dije que dominio significa, ¿qué le dije? Reino, dominio y recuperar territorio. Quitárselo a alguien. Adán lo perdió. Adán no guardó ese territorio. Él fue puesto en el huerto de Edén para que lo labrase. Allí tenía comunión con Dios. Mientras él estaba en comunión con Dios, él tenía un dominio, hermanos, de ese territorio. Pero ¿qué pasó con ese territorio? Viene Satanás y le habla a través de una serpiente y engaña a Eva, la hace comer del fruto del árbol del cual Dios le dijo que no comieran, porque el día que comieran van a morir. Y el diablo, ¿qué le dijo? No es cierto, no van a morir. Y Eva participa de ese fruto y no se contenta con ella haber sido engañada, sino que también le da a Adán. Y Adán se dejó engañar también. Adán se dejó engañar y se pierde el dominio que tenían allí. Pierden el territorio que ellos tenían. Ellos reinaban allí. Entonces, en ese primer Adán, todos perdimos. Todos salimos perdiendo. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, ¿qué? Están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Triturados, molidos, demolizados, hechos pedazos, etcétera, etcétera, etcétera. Espiritualmente. Ese Adán que estuvo en el huerto no se pudo salvar a sí mismo, no pudo salvar a Eva, menos a nosotros. Hasta que viene Jesús. Bendito sea su nombre. Hasta que viene Jesús y empieza a recuperar ese territorio que el primer Adán perdió. Porque según Romanos 5, ese Adán que había de venir refiriéndose a Jesús, venía en la figura del primer Adán. Amén. Y aquí, como vamos a observar, el primer Adán, ¿quién fue la mamá de él?
Nadie. ¿Quién formó ese primer Adán? Dios. El segundo Adán, que es el Señor Jesús, según Romanos 15, no lo formó José, no lo formó María, fue Dios mismo, el mismo, el Espíritu Santo. Amén. En eso está la figura, que al primer Adán sin mamá, y el segundo también, porque el segundo jamás le dijo mamá a María, No he encontrado un versículo yo donde Jesús le haya llamado mamá a María o madre, ni siquiera uno. En Caná de Galilea, cuando fue invitado a las bodas él y sus discípulos, cuando María quiso intervenir, hace falta vino, le dijo aquí. ¿Qué respondió Jesús? ¿Qué tengo que ver contigo, mamá? ¿Madre? ¿Cómo le dijo? ¿Qué tengo que ver contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Cuando se les tenía 12 años, que hablaba con los doctores de la ley y que se les perdió en Jerusalén, cuando lo hallaron, ¿qué le dijo María? ¿Por qué no has hecho esto? No sabía, le digo, que en los negocios de mi padre me conviene estar, le dijo. O sea que tú no tienes que ver nada en este asunto. Es que el segundo Adán es el Señor, y si el primero no tiene mamá, el segundo tampoco. No más que el primer Adán, fíjense bien, fracasó, perdió el territorio que Dios le había dado, perdió el dominio. Viene el segundo Adán y empieza a recuperar ese territorio, empieza a quitarle las almas al diablo y empieza a darle vida a lo que estaba demolizado, triturado, hecho pedazos, roto por todos lados, molido. ¿Cómo estaba usted, hermano? Éramos territorio del diablo. ¿Y sabe usted? Nicodemo era territorio del diablo. ¿Está más fuerte esto, no? Era territorio del diablo, porque hasta esa fecha Nicodemo no había experimentado el nuevo nacimiento por el Evangelio de Jesús. Él era un judío religioso como cualquier otro, que creía en la ley de Moisés y creía que por eso iba a ser salvo. Pero el único que puede salvar es Dios, es el Señor Jesús, y es el único que iba a salvar a su pueblo. Dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará, y dice allí, a su pueblo de sus pecados. En Mateo 1:21. Ahí está. Entonces Nicodemo pertenecía a ese pueblo, era un maestro de Israel, pero no había experimentado el nuevo nacimiento espiritual. ¿Quién sabe cuáles eran los pecados de él? Pero por cuanto todos pecaron, junto con Nicodemo, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Entonces Nicodemo, cuando se acerca a Jesús, es que él ya está informado de las señales que viene haciendo Jesús, el territorio que viene recuperando Jesús. Almas que el diablo se las había llevado, ahora andaban con Jesús. Y ya no iban a la sinagoga con ellos, seguían a Jesús. Muy bien. Jesús empieza a recuperar el territorio. Y ahora nosotros, como hijos de Él, porque hemos nacido por la palabra de verdad, somos territorio ¿de quién? De Jesús. Amén. ¿Quién vive en su vida? ¿Quién vive en su vida? ¿Quién vive en la vida de ustedes? Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos territorio de Él. Somos territorio de Él. ¿Ah, cómo se enojó el diablo cuando nos sacó del pecado Jesús, verdad? Cuando ninguna religiosa viene Jesús y le da vida. Gloria. Cuando tenga tiempo, examínese ahí lo que le dije de esos molidos, triturados, hechos pedazos, y verá que se va a encontrar ahí usted.
Más de 4 allí, más de 4. Y que vivimos sin Dios y sin esperanza. Es más, yo he oído testimonios que algunos deseaban hasta morirse. Renegaban de haber nacido muchos. Yo quise morirme, fíjense, hermanos. Por eso cuando leo esto me llega muy profundo. Yo estaba molido, hermanos. Y para mí todo se había acabado. Para mí todo había terminado, muy joven. Hasta que vino Jesús a mi corazón y brilló una esperanza hermosa en mi vida. Y desde entonces soy feliz. ¿Cuánto podemos cantar ese canto que dice: no hay día como aquel día en que transformado fui? Ese día nací de nuevo, desde entonces soy feliz. Oh, qué día tan glorioso, cuando Cristo me salvó. Desde entonces soy dichoso, sirviéndole a mi Señor. Gloria a su nombre, porque solo Él y nada más que Él pudo darnos vida y vida en abundancia. Entonces, por el segundo Adán, Jesús, que recupera lo perdido, nos lo manda de nuevo a nosotros. ¿De acuerdo? Nos lo mandó a nosotros el dominio ahora. Estoy hablando en sentido espiritual. ¿Cuántos hemos leído el capítulo 6 de Mateo, verso 33? Aquí vamos a encontrar con un espadazo todos, ¿eh? Sí, de veras. Ya estamos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Porque este pasaje, al menos he oído a muchos predicadores que se lo aplican a los oyentes. La mayoría lo predican a los oyentes, pero permítame decirle que está mal aplicado. Este capítulo está dirigido a los discípulos, a los que ya andaban con Jesús, a los que decían amarlo, a los que les había regresado ya el dominio, aquel dominio que perdió el primer Adán. En el segundo Adán lo habían recuperado ya ellos. Y ese dominio se puede perder. Ese dominio se puede descuidar. Ese dominio se puede menospreciar. Si usted lee ese capítulo, todo ese capítulo, como que los discípulos estaban más inclinados a lo material. Paz del Señor Jesús. Más inclinados a lo material. Y eran ellos los creyentes que habían recuperado ya parte del reino. Nacer de nuevo es tener parte del reino, no ver todo el reino. ¿Estoy explicando? Cuando nacemos de nuevo experimentamos el reino de Dios en parte, en el nuevo nacimiento. Pero el dominio, el recuperar territorio es otra cosa. Si Jesús lo ejerció ese dominio,
recuperó ese territorio. Usted tiene que ejercer ese dominio, usted tiene que ejercer ese dominio, tú, nosotros, todos, y recuperar territorio. Ahora nosotros, ¿para qué cree usted que nos ha puesto Dios en este mundo? Nomás para que nos vea la gente que somos hermanos. Hay mucho borracho, hay mucho blasfemo, hay mucho drogadicto, hay mucho mentiroso. ¿Usted ha recuperado? ¿A quién ha recuperado usted para Jesús? ¿Verdad que cuando se materializa la iglesia se pierde la visión? Se pierde la visión. Y enfoca su visión usted en que la cuenta se vaya para arriba en el banco. Y no le importa perderse un culto y otro culto y otro culto. Usted ya no lee la palabra como antes, no se consagra como antes. Menos orar, menos pelear con el diablo para recuperar el territorio. Menos eso. Y a veces hay creyentes que andan más endemoniados que los de afuera. Sí, hermanos. A veces hay creyentes más endemoniados que los de afuera. Le voy a decir por qué. Los discípulos habían descuidado ese reino que habían experimentado en sus corazones. Ellos habían nacido de nuevo, pero ahora el interés de ellos hacia el mundo para recuperar territorio había muerto en ellos. Buscaban cosas materiales. Bueno, ya estamos en Cristo, quiero un helicóptero. Ya estoy en Cristo, quiero un avión. Ahora que estoy en Cristo, quiero una casa de doble piso. Ahora que estoy en Cristo, quiero un trabajo. No le hace que trabaje de noche y día, no le hace que no vaya al culto. Yo quiero ganar billetes. Paz del Señor Jesús, hermano. Jesús tuvo que jalar las orejas a estos discípulos. En este pasaje se lo aplica, repito, a la gente inconversa. No, Señor, no tiene relación con los inconversos, con nosotros. Jesús está hablando con sus discípulos que conocían el reino, pero ahora lo están descuidando, y lo que están buscando primeramente ahora es lo natural. Lo que primeramente están ocupados es en lo que se mira. Están más ocupados en lo material que en el reino. Y el maestro no quiere eso. Él en su oración, me parece que es Lucas, en el 11, cuando Jesús hace la oración. ¿Cuántos se acuerdan de eso? En esa oración Jesús habló algo que quería que viniera. ¿Qué, hermanos? El reino. ¿Sí? A ver qué versículo que lo llama más rápido. Es en el 11. ¿Dónde está haciendo la oración él? 11:2. Y le digo, cuando oréis, decid. Acuérdense que esto se lo está diciendo a los discípulos, no a los inconversos. Y le digo, cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga, ¿qué, hermanos? Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Miren, por favor, el Señor Jesús está interesado en que, como se vive en el cielo, se viva aquí en la tierra. Para lograr eso, tenemos que recuperar territorio. ¿Me está entendiendo? Que sus hijos no se le vayan al pecado. Que sus hijos no se le vayan al pecado. Que sus hijos tampoco. ¿Cuántos hijos? Levanten la mano los que tienen hijos en el pecado. Tienen que recuperarse el territorio.
¿Cuántas tienen hijas en el pecado? Hijos, familiares. ¿Están bajo el territorio del diablo? ¿Pero de qué se ha ocupado más usted? ¿De lo material? ¿Ha descuidado su familia? ¿Está buscando lo que buscaban los discípulos? Lo material primero. Y habían descuidado el trabajo que Jesús les encargó. Cuando ustedes oren, pidan que venga el reino, para que este mundo que están pisando viva como se vive allá. Vayámonos un poquito allá, el primero. Allá no hay gripa. ¿O sí? Allá no hay fiebre tifoidea allá. No. Allá no hay borrachos. Allá no hay blasfemos. Allá no hay afeminados. Allá no hay rateros. Allá no hay drogadictos. Allá no hay mentirosos, etcétera, etcétera y etcétera. Y Él quiere que este mundo sea transformado. Pero si la iglesia está ocupada más en lo material, ¿cuándo vamos a recuperar ese territorio perdido? ¿Cuándo? Qué descuido de la iglesia. ¿Desde cuándo que no invita a una persona a Cristo usted? ¿Desde cuándo que no evangeliza a alguien usted? A lo mejor ni los vecinos saben que usted es hermana, que usted es hermano. Y lo miran atareando, ocupado. Ay, ya el hermano compró un carro del año, mira qué bonito. Oiga, vecino, ¿cuándo compró ese carro? Hace rato pagué como $10,000 y voy a comprar otro más nuevo. Hice una casa de doble piso y quiero hacer una de 3 pisos, vecino. ¿Cómo le parece? Así estaban los discípulos. Y cuando oren ustedes, pidan que el reino de Dios baje. Es la única manera que aquí en este mundo se acaben los borrachos, se acaben los rateros, los blasfemos, los mentirosos, los idólatras, solamente recuperando el territorio perdido. Y nos toca a nosotros, no le saquemos la vuelta. Él anduvo recuperando el reino cuando él anduvo personalmente, territorio perdido. ¿Qué le toca a la iglesia pues? El mismo trabajo. El mismo trabajo. Que el vecino empiece a cantar como usted canta. Alabanzas al Señor. Que el vecino lea la Biblia como usted la lee. Que el vecino despierte cantando cantos, alabando a Dios como despertamos nosotros. Para que Jesús desde allá mire este globo terrestre, que su reino está en nosotros y que hemos entrado a ese reino espiritual. Por eso ejercemos dominio y recuperamos territorio, almas para su reino, para su honra y su gloria, para que la gente glorifique el nombre del Señor Jesús como nosotros lo glorificamos, para que la gente adore a Dios como nosotros lo adoramos. Ese es el trabajo de la iglesia. Hay creyentes que nomás se contentan con calentar la banca. Ahí viene el culto para que no diga el pastor que fallé. Y viene sola por no batallar con los muchachos, ya lo dejé en la casa. Y el diablo ya se los ganó. Perdió el territorio. Tráigaselos. A ver cómo le hace, pero tráigaselos. A que escuchen la palabra, no hay otra manera de cambiarlos. No es la ciencia, no es la escuela, no es la religión más grande ni la más pequeña. Es Cristo Jesús, Señor nuestro, el que sigue haciendo nuevas criaturas.
Él dijo ir por todo el mundo, vayan por todo el mundo. Hay que establecer el reino aquí. Hay que establecer el reino aquí. Que el vecino nos acompañe a oír la palabra y se convierta a Dios. ¿Cuántos desean eso? Ese es el deseo de Jesús. Que este mundo se convierta como está allá. ¿Lo creen imposible? No. Ya la iglesia se olvidó del ayuno. Ya no le gusta ayunar a la iglesia. Ya no le gusta ayunar. No le gusta orar ya mucho. Vienen, se levantan de mañana para ir al culto al mediodía. Allá se come su conflay con plátano tempranito. Y viene aquí y se está durmiendo porque comienza la digestión. ¿Cuál reino pues? ¿Cuál dominio pues? Y los familiares hundiéndose en el pecado. Los familiares perdiéndose en el pecado. Y al rato se van a perder también ustedes, porque les va a acabar ese dominio aún en su propia persona. Ese territorio ganado lo van a perder por descuidados, por no querer consagrarse a Dios. Dios nos ha dado un poder que es sobre cualquier poder natural para establecer su reino. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Les explicaba ayer en Mexicali que nosotros, nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos. ¿Se acuerdan que les dije? Según Filipenses 3. Entonces usted y yo descendimos de allá. Descendimos de allá. Somos los embajadores de Jesús aquí. Es la embajada que tiene Jesús aquí para establecer su reino allá, espiritualmente hablando. Y esta embajada que Jesús ha puesto aquí está en todos los países del mundo, ¿sabe usted? Y como embajada de Jesús, escúcheme bien, en el sentido espiritual no hay ley humana terrenal que ejerza dominio sobre nosotros. ¿Me expliqué? No hay ley terrenal ni humana que ejerza dominio sobre nosotros en el sentido espiritual. No voy a querer pasarse el semáforo en rojo, porque no estoy hablando de eso. Estoy hablando en el sentido espiritual. Pues si ninguna ley ejerce dominio sobre mí, voy a manejar sin licencia, el carro sin placas, y al mismo tránsito le voy a echar tierra en los ojos, ahí voy a unas bombéricas ahí. No se trata de eso. Sentido espiritual, para que no se turbe. ¿Entiendan lo que estamos predicando? Somos la embajada que Dios ha puesto en 2 Corintios 5. Pablo dijo a los corintios, así que somos embajadores. ¿En nombre de quién? En nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. ¿Qué le vamos a decir al mundo? Que se reconcilien con Dios. Vamos a recuperar territorio perdido que perdió el primer Adán, y que el segundo Adán vino a darlo a nosotros. Y si no hacemos ese trabajo de la evangelización, pues el Señor no va a estar contento. Él quiere que la gente sea salva, venga al conocimiento de su verdad. Y si tú te ocupas más de lo material y no atiendes el reino del Señor, Él te dice esta noche: buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias. Amén. Y todas las demás cosas, casa, carro, y si te quiere hacer rico, te va a hacer rico también el Señor, si Él quiere. Zapatos, comida. Y los jóvenes solteros también, compañera. Y a la joven soltera, compañero, se lo va a dar el Señor. Pero no pierde el dominio que Dios le ha dado. No pierde el poder que Dios le ha dado. Ejerza ese dominio y establezca el reino en otros lados, en este mundo, en el vicio, en la droga, en cuanto. Que esta juventud sea diferente.
que se mueva como embajada de Dios. Y que esta iglesia del Señor Jesús en general, no hay ley terrenal que nos estorbe en el sentido espiritual. Una embajada les aplicaba en Mexicali que una embajada puede ser la de México, que se establezca en Estados Unidos, o una embajada de Estados Unidos aquí para México. Esa embajada de Estados Unidos aquí, en México, no obedece a ninguna ley de aquí, ni está sujeta a las leyes mexicanas. ¿Sabían eso usted? La embajada. Y la embajada de México que va a Estados Unidos, las leyes de Estados Unidos ahí se estrellan. Se rige por las leyes de su país, las leyes de México. Aunque esté allá, esa embajada se rige por las leyes de su país al que pertenece. ¿Me está entendiendo? ¿Cuál es nuestro país? El tercer cielo, hermanos. De allá venimos. Allá fuimos creados, según Efesios 1. Y estuvimos sentados, según el capítulo 2, en lugares celestiales con Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Gloria a su nombre! De allá venimos. De allá venimos, hermanos. Somos embajadores. La embajada que Dios tiene es en todos los países donde hay creyentes que hemos conocido su nombre, su doctrina, y que nos hemos bautizado en su nombre y que caminamos en esa santificación que marca la palabra. Hay hermanos que no conocemos en otros países y que ellos tampoco nos conocen, pero ellos están sujetos a lo mismo que yo estoy sujeto y usted, porque nosotros nos rigen las leyes del cielo, las leyes de nuestro país en el sentido espiritual son las que nos rigen a nosotros. Entonces hay que establecer ese reino de Jesús en todos los países. ¿No le parece que es bastante privilegio eso? ¿Pero no le parece grande descuido descuidar el reino? ¿Andar materializado y no consagrarse? Usted que iba una vez al culto por semana, ¿por qué? Es que tenía que comprar una casa, por eso fallé tanto. ¿Y qué pasó con el reino? ¿Cuándo va a establecer el reino, el dominio espiritual en la gente, en los amigos, en los familiares? Va a seguir perdiendo territorio. De eso le habló Jesús a Nicodemo. Tú has perdido todo el territorio, Nicodemo. Eres un maestro de Israel, pero perdiste todo el dominio que tenías. Lo perdiste en el Adán que estaba en el huerto de Edén. Pero ahora vengo para que nazcas de nuevo y ejerzas ese dominio otra vez. Recuperes ese territorio que has perdido, para que tengas dominio sobre el mismo diablo, demonios, tentaciones, malos deseos. ¿A cuántas no se les quita todavía los corajudas? A ver, levanten la mano los que ya no son corajudas. ¿Han perdido territorio? A ver, varones, ¿cuántos corajudos se dejan? ¿Han perdido territorio, varones? El dominio que Jesús dio es eterno y hay que defenderlo, hay que retenerlo, y en la oración pedir que este mundo sea transformado, orar por los gobiernos, por los presidentes. ¿Hasta dónde tiene la iglesia este trabajo? Dijo un hermano: no oro ni por mí mismo. Dijo un hermano: pues sí, así anda descuidado. Pero el trabajo de Jesús es que oremos también por ellos. Entonces la iglesia tiene que ejercer ese dominio, recuperar territorio, que presidentes alaben al Señor también. No creen que ahí puede haber presidentes que se conviertan al Señor. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Cuando después de que sacó a Sadrach, Mesach y Abednego del horno, empezó a alabar al Dios del cielo. No lo había hecho, ahora sí. ¿Usted quiere que los gobiernos alaben a Dios? Seguro es que tenemos esa tarea para que este mundo florezca, este mundo sea próspero.
que no haya tanta violencia, tanta maldad. Aquí está un pueblo que tenemos autoridad para atar demonios. Escúchame bien, para atar demonios y mandarlos fuera de la gente que está siendo dominada por ellos. Hasta allá, hermanas, hasta allá, hermanos. Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera ¿qué? Y al echar fuera demonios recuperamos territorio. El borracho viene ya libre de ese demonio y viene aquí llorando y pide el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Y ese borracho que traía una botella en la mano de alcohol o de cerveza, ahora trae una Biblia testificando que Cristo vive, que Cristo vive, que Cristo lo cambió, que Cristo lo salvó. Y ahora goza de una vida nueva en Cristo Jesús. Nicodemo necesitaba eso. Tú, mi amiga, mi amigo, necesitas eso. Que ya no te domine el cigarro, que ya no te domine la cerveza, no te domine los bailes, ni la fornicación, ni el adulterio, ni la idolatría. Cristo Jesús te puede dar ese dominio. Pero tienes que oír la palabra para que por la palabra Dios te haga nacer de nuevo, te haga una criatura nueva, que adore a Dios en espíritu y en verdad, que se goce en Dios eterno, que aplauda para el Dios eterno, que cante para el Dios eterno, que viva para el Dios eterno y le testifique a todo el mundo que Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores, y que su reino es eterno sobre todos los hombres y que Él domina. ¿Cuántos creen que se puede convertir el borracho, el drogadicto, el fumador de marihuana? Pero hay que hablarle, ¿no? Es la tarea que tenemos, hermanos. Esa es la tarea. No descuidemos el reino que Dios ha establecido en nuestro corazón. Estoy hablando del reino espiritual. Hay otro tema para el reino milenial, que es otra cosa. Entonces, que Dios les bendiga a todos y les guarde. Espero que este pensamiento les quede allí grabado y que todos, al ir al lugar donde estamos trabajando, le hablemos a las gentes, a nuestros familiares, a los que nos rodean. El mensaje que traemos es de poder. Es de poder. Traemos dinamita pura nosotros, gloria a Dios. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es, la versión antigua dice, porque es potencia de Dios, dice. Eso dice la versión antigua, potencia de Dios. Es dinamita pura. ¿Cómo no va el Señor a librar al borracho, hermano? Y luego lo demolido lo junta, lo hacen hacer de nuevo. Que Dios les bendiga a los hermanos Saulo por nuestro lugar. Dios les guarde. Y adelante, hermanos, todos. Gloria.